Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy y este es tu rincón para todo lo relacionado con las series turcas. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, un abrazo enorme. Son lo máximo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí en las series turcas que nos robarán el corazón en 2025. Sí que falta un poco, lo sé, pero en el mundo de las novelas turcas, es mejor estar preparado con anticipación. El tiempo vuela y cuando menos nos demos cuenta, estaremos analizando los primeros capítulos de estas joyas. Vamos a hablar de lo que se rumorea, lo que se está filmando y lo que esperamos con ansias. Así que prepárense para un viaje lleno de romance, drama, intriga y por supuesto, muchísimo té turco imaginario. Que no falte el CAI. Antes de que empecemos a desglosar los bombazos que se vienen, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal. No te pierdas ninguna actualización, reseña, chisme y todo lo relacionado con el universo de las series turcas. Dale clic a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. No te arrepentirás. Prometido. Intento traeros contenido interesante y variado cada semana, así que no se pierdan nada. Ahora sí, entremos en materia. 2025 se perfila como un año espectacular para las series turcas, y he estado investigando a fondo para traerles la primicia. He buceado en internet, he hablado con mis contactos, y he analizado las tendencias actuales para poder ofrecerles una visión lo más completa posible. Vamos a explorar algunas de las producciones más esperadas, basándonos en la información que he podido recopilar y, por supuesto, en mis propias predicciones y deseos. Que como ya saben, están muy influenciadas por mis gustos personales, pero espero que coincidan con los suyos. Una de las series que más expectativas está generando es, por ahora, un proyecto sin título confirmado protagonizado por. Sé que muchos lo aman por su papel y la verdad es que su sola presencia ya es motivo suficiente para emocionarse. Este actor tiene un carisma increíble y una capacidad para transmitir emociones que te atraviesan la pantalla. Lo hemos visto en papeles de galán, de villano, y siempre lo borda. Por eso, la expectativa ante este nuevo proyecto es enorme. Los rumores apuntan a que se tratará de un drama histórico, ambientado en el Imperio Otomano, con una historia de amor prohibido y grandes dosis de acción. Justo lo que nos gusta. Pasión, intriga, luchas de poder, ¿qué más se puede pedir? La producción está invirtiendo fuerte en vestuario y escenarios, lo que nos hace pensar que será visualmente impresionante. Imaginen las locaciones, los palacios, los trajes, un festín para los ojos. Además, se dice que el guión está a cargo de conocido por sus historias complejas y personajes profundos. Este guionista tiene una trayectoria impecable y sus series siempre se caracterizan por tener tramas bien construidas, diálogos inteligentes y personajes con múltiples capas. Así que tenemos todos los ingredientes para un éxito rotundo. Estaré muy atenta a las noticias para confirmar el título y la fecha de estreno, y por supuesto, les mantendré informados. Les prometo que seré la primera en gritarlo a los cuatro vientos cuando tenga la información oficial. Ahora, vamos a especular un poco más. ¿Qué tipo de personaje podría interpretar? ¿Será un valiente guerrero al servicio del sultán? ¿Un astuto diplomático envuelto en intrigas palaciegas? ¿Un simple campesino que se enamora de una princesa? Las posibilidades son infinitas. Lo que sí espero es que sea un personaje con carácter, que tenga que enfrentarse a desafíos y que evolucione a lo largo de la serie. Me encantan los personajes que no son perfectos, que tienen sus defectos y sus contradicciones, porque son mucho más reales y cercanos. Otra serie que ha despertado mi curiosidad es una comedia romántica protagonizada por I. Esta combinación ya nos promete risas y momentos adorables. Tiene una vis cómica natural, y sus expresiones faciales son simplemente geniales. Y tiene ese encanto que derrite a cualquiera. Juntos creo que van a formar una pareja explosiva en la pantalla. Lo que sé hasta ahora es que la historia girará en torno a dos personas que se odian a primera vista, pero que se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto empresarial. Ya saben, el clásico argumento del enemies to lovers que tanto nos gusta. Pero lo interesante es que la serie se desarrollará en un entorno moderno y dinámico, con personajes con los que nos podremos identificar fácilmente. Nada de castillos ni arenes, sino oficinas, reuniones, deadlines, la vida real.
Además, el humor será inteligente y sutil, lejos de los clichés de otras comedias románticas. Personalmente creo que esta serie tiene el potencial de convertirse en un fenómeno, y estoy deseando ver la química entre los dos protagonistas. Estoy segura de que nos van a regalar momentos muy divertidos y románticos. Aquí también podemos jugar a imaginar. ¿Qué tipo de empresa tendrán? ¿Una agencia de publicidad? ¿Un estudio de diseño? ¿Una startup tecnológica? Me gustaría que fuera algo original y creativo, que refleje la personalidad de los personajes. ¿Y cuál será el motivo de su odio inicial? ¿Una competencia profesional? ¿Un malentendido? ¿Un choque de personalidades? Espero que sea algo creíble y divertido, que nos haga reír desde el principio. Y por supuesto, espero que el final sea feliz. Necesitamos un buen romance para alegrarnos el día. Pero no todo será romance y drama histórico. También hay rumores sobre una serie de acción y suspense que promete mantenernos al borde del asiento. Aunque la información es aún escasa, se sabe que la historia se centrará en un agente secreto que debe infiltrarse en una organización criminal para desmantelarla desde dentro. La serie estará llena de giros inesperados, persecuciones emocionantes y escenas de lucha coreografiadas a la perfección. Pura adrenalina. Lo que más me llama la atención es que la producción ha contratado a un equipo de expertos en seguridad y espionaje para asesorar en el guión y garantizar la verosimilitud de las situaciones. Esto nos indica que la serie será muy realista y creíble, lo que la diferenciará de otras producciones similares. Además, se dice que el protagonista será interpretado por, lo que añade un plus de interés. Este actor tiene un físico imponente y una mirada que intimida, perfecto para un papel de agente secreto. Imaginen las escenas de acción, los gadgets tecnológicos, las identidades falsas, será como una película de James Bond, pero en versión turca. Espero que la trama sea inteligente y que nos mantenga enganchados desde el primer capítulo. Y que el final sea sorprendente, que no nos veamos venir el desenlace. Necesitamos una serie que nos haga pensar y que nos deje con la boca abierta. Además de estas series que ya están generando expectativas, hay otras producciones que me tienen particularmente intrigada. Por ejemplo, he escuchado rumores sobre una adaptación de un famoso libro turco, que narra la historia de una familia que lucha por mantener unida tras una tragedia. La historia es muy emotiva y conmovedora, y creo que tiene el potencial de convertirse en una serie muy exitosa, al estilo de. Este tipo de historias familiares siempre conectan con el público, porque todos nos identificamos de alguna manera con los problemas y las alegrías de los personajes. Espero que la adaptación sea fiel al libro y que capture la esencia de la historia. Y que los actores sean capaces de transmitir la profundidad de las emociones de los personajes. También he leído algo sobre una serie de ciencia ficción, algo inusual en las producciones turcas, que explorará temas como la inteligencia artificial y el futuro de la humanidad. Sé que es un terreno arriesgado, pero creo que puede ser muy interesante ver cómo los creadores turcos abordan este género. La ciencia ficción permite explorar temas muy profundos y reflexionar sobre el futuro que queremos construir. Espero que la serie tenga una buena base científica y que no se limite a mostrar efectos especiales. Y que plantee preguntas interesantes sobre la ética de la tecnología y el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Y hablando de géneros, también espero ver más series que exploren temas sociales relevantes, como la igualdad de género, la diversidad cultural y la lucha contra la discriminación. Las series turcas tienen una gran influencia en la sociedad, y creo que es importante que utilicen este poder para generar conciencia y promover valores positivos. Por ejemplo, me gustaría ver una serie que trate sobre la vida de los refugiados en Turquía, o una que explore las dificultades que enfrentan las personas LGBTQI en el país. Sé que son temas delicados, pero creo que es necesario abordarlos con valentía y sensibilidad. Las series pueden ser una herramienta muy poderosa para cambiar mentalidades y promover la inclusión. Espero que los creadores turcos se animen a contar estas historias y a dar voz a los que no la tienen. Por supuesto, estas son solo algunas de las series que espero con ansias en 2025. Estoy segura de que habrá muchas más sorpresas y descubrimientos emocionantes. Lo importante es estar atentos a las noticias, seguir de cerca las redes sociales de los actores y productores, y compartir nuestras expectativas y deseos con la comunidad. Juntos podemos influir en las producciones y contribuir a que las series turcas sean cada vez mejores. Pero antes de terminar,
Quiero recordarles que estas son solo predicciones y rumores. La industria del entretenimiento es muy cambiante y muchas cosas pueden pasar de aquí a 2025. Algunas de estas series podrían cancelarse, retrasarse o incluso cambiar por completo. Lo importante es mantener una actitud positiva y disfrutar del proceso de descubrimiento. Y por supuesto, seguir apoyando a nuestros actores y actrices favoritos. Ellos son los que hacen posible que disfrutemos de estas maravillosas historias. Hemos recorrido un camino fascinante hoy, explorando las emocionantes perspectivas que nos aguardan en el mundo de las series turcas en 2025. Desde dramas históricos llenos de pasión e intriga hasta comedias románticas que nos robarán el corazón y series de acción que nos mantendrán al borde del asiento, el futuro se ve brillante. También hablamos de la importancia de que las series exploren temas sociales relevantes y promuevan valores positivos. Un futuro prometedor para las series turcas, sin duda alguna. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Son la mejor comunidad del mundo. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué series te emocionan más de las que mencioné? ¿Hay alguna otra producción que tengas en el radar? ¿Qué tipo de historias te gustaría ver en las series turcas del futuro? Déjame tus comentarios abajo. Quiero saber qué piensas. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y para finalizar, no olvides darle like a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Recuerda que juntos podemos crear una comunidad aún más grande y apasionada. Así que dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y prepárate para seguir disfrutando de todo lo que el mundo de las series turcas tiene para ofrecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que tengan un excelente día y que disfruten de muchas series turcas. Nos vemos pronto.